Listo. Muy buenas tardes para todos, apreciados cooperadores de agencia. Mi nombre es Julián Coecha. Soy psicólogo docente del Politécnico Gran Colombiano y soy el coordinador de prácticas profesionales del programa de psicología acá en la sede de Medellín. Es para mí un honor poder contar con todos ustedes como cooperadores de agencias de prácticas, es decir, esas personas que hicieron posible que nuestros talentos poli pudieran desarrollar su etapa final de su formación profesional en sus escenarios. Les agradecemos de verdad la oportunidad que les brindan. Es valioso para nosotros, para los chicos, poder contar con ustedes. Así que, de verdad, el primer aplauso por brindar esta posibilidad para los futuros profesionales de este país es para ustedes. Muchísimas gracias. Hoy quiero compartir con ustedes, hago esta grabación para enviárselas a sus correos y que puedan revisarla en cualquier momento cuando lo necesiten. Y es para presentarles este semestre académico que se va a llevar a cabo con los practicantes en sus sitios de prácticas, ¿de acuerdo? La relación que se establece entre practicante, sitio de prácticas e institución es la siguiente. El practicante en este semestre 2021-2 estará acompañado por dos figuras. Número uno, la figura que representan ustedes allí como cooperadores de agencia, que son los jefes inmediatos de los practicantes, quienes los acompañan in situ en todo lo que llevan a cabo a la hora de realizar sus actividades de práctica, ¿cierto? Los espacios, quienes posibilitan la población, el acceso a ella, quienes posibilitan la realización de talleres, los horarios, las jornadas, todo, es decir, hacer posible la práctica profesional es a partir de ustedes que se puede llevar a cabo. ¿Listo? Entonces esa es la figura que ustedes representan y es ese direccionamiento, ese norte que dentro del escenario le pueden dar. Ok, algunos son psicólogos, otros no son psicólogos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos distintas situaciones al respecto, pero están todas contempladas dentro de la dinámica de prácticas, así que bueno, las particularidades donde no hay psicólogos ya están atendidas por parte de nuestros asesores. Entonces, primera figura, y cooperadores de agencia que posibilitan el desarrollo de la práctica. El practicante como tal. Y la siguiente figura académica es el asesor de prácticas. El asesor de prácticas es un docente que se le asigna a cada estudiante para que lo acompañe durante el semestre académico. El asesor de prácticas es una persona que se reúne con el practicante una vez por semana para validar qué está haciendo el practicante, revisar las actividades que tiene propuestas, la fundamentación teórica de esas actividades, es decir, para poder acompañar al practicante en el ejercicio de su práctica profesional en las actividades que están desarrollando en sus sitios de prácticas. Ese ejercicio, donde el practicante entonces tiene una retroalimentación por parte de su asesor y una dirección por parte de ustedes en el escenario de prácticas, es lo que posibilita que el practicante crezca tanto profesionalmente, académicamente, como personalmente, porque dentro de la asesoría de prácticas en este semestre 2021-2 tenemos un elemento importante y es que queremos acompañar al practicante en el desarrollo de competencias específicas de su profesión, pero también personales, para que sea un profesional diferente. Quiero entonces comentarles o compartirles más bien un poco sobre la dinámica que el practicante lleva a cabo en su ejercicio profesional de práctica. El practicante las 2 primeras semanas del mes de agosto, es decir, desde hoy lunes hasta el próximo viernes 20 de agosto, son las 2 primeras semanas que el practicante emplea en la construcción de una primera parte de su proyecto de prácticas. ¿Qué es el proyecto de prácticas? El proyecto de prácticas es el documento que le da base, que sostiene las actividades del practicante, que de alguna manera permite evidenciar, ¿sí?, y dejar por escrito que lo que el practicante va a llevar a cabo en cada agencia, las actividades que va a realizar están sustentadas y fundamentadas teóricamente, que hay una metodología clara, unos objetivos específicos, que hay unas actividades que se van a realizar que tienen una intención y que ese objetivo, que esas actividades y que esa metodología nacen en el diagnóstico que el practicante ha tenido la oportunidad de realizar en cada uno de los sitios. Por tanto, esas 2 primeras semanas el practicante estará en sus sitios de prácticas haciendo ese ejercicio de diagnóstico para construir su proyecto de práctica y poder, a partir del 20 de agosto, empezar la ejecución de las actividades que se planteen para dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos que se propongan, basados en el diagnóstico realizado durante estas 2 semanas. Para que lo tengan, por favor,
Muy en cuenta, las 2 primeras semanas son las 2 semanas de diagnóstico y construcción del proyecto, fundamentación teórica, etcétera, etcétera, etcétera. Pasadas estas 2 semanas, pasado el 20 de agosto, el practicante entonces empieza con la ejecución de ese cronograma que se establece para darles fecha y hora a cada una de las actividades. En ese cronograma que establece, el practicante sigue con un acompañamiento semanal por parte de su asesor, quien retroalimenta cada una de las actividades propuestas, quien valida que las actividades de verdad tienen una intención, una profundidad, que desde el rol como psicólogos pueden causar un impacto. Desarrollan toda su práctica profesional y al final, en el mes de noviembre, en la tercera semana de noviembre, el practicante elabora lo que sería la segunda parte de ese proyecto de práctica que se conoce como informe final, pero que en esta ocasión estará concentrada en un único documento. Ese informe de práctica lo que va a mostrar será el desarrollo de la práctica profesional de practicante en un documento que la agencia de prácticas, es decir, ustedes puedan tener, porque en ese documento, tanto la parte inicial del proyecto, donde tiene una fundamentación teórica de lo que se va a hacer, como ese resultado final, muestra qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo, cuándo se hizo. Y a partir de ello, los resultados que se obtuvieron de la intervención del practicante. Gracias a que hicimos un diagnóstico inicial, en ese informe final podemos esclarecer unos resultados basados en el diagnóstico al comparar tal vez el mismo instrumento, ¿sí?, de diagnóstico, la misma encuesta, que nos permite evidenciar si la población tuvo un impacto, tuvo un crecimiento, si hubo una formación. Ese resultado final que encontraremos entonces y que se dejará por escrito en ese informe final es el que mostrará qué ha hecho el practicante durante estos 4 meses, cuál fue su impacto al paso por la agencia, y es el documento que se les entregará a ustedes, agencias de prácticas, para que puedan a partir de ahí generar nuevos proyectos para nuevos semestres con nuestros practicantes. Si de pronto se precisan nuevamente renovar la interacción, hay otro practicante que los acompaña en su agencia, pues que tengan un punto de partida, un proyecto que ya se realizó, unos objetivos que ya se alcanzaron, un resultado que ya se obtuvo. Y a partir de ahí entonces poder seguir construyendo mucho más. Cuando terminada esa tercera semana, donde el practicante hace la entrega de su informe final y es validado por su asesor, la cuarta semana de noviembre es la semana de socialización de prácticas, semana a la que ustedes están invitados. Es una semana donde hay unos asesores que se convierten en jurados distintos al asesor del practicante, y que el practicante tiene la oportunidad de exponer, en este caso, un producto audiovisual que resuma su práctica profesional. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron los impactos alcanzados? Para que el jurado, a través de la exposición del practicante de su quehacer como psicólogo, pueda entonces emitir un concepto, una nota, una valoración sobre ese practicante, sobre su ejercicio académico, sobre su ejercicio profesional. Nota que computada con todas las notas de seguimiento que se han ido sacando a lo largo del semestre, con las notas del informe final y del proyecto inicial de prácticas, darán como resultado la nota final del practicante en su ejercicio académico. Les voy a mostrar, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles los formatos y ustedes puedan estar orientados de qué es lo que ustedes van a recibir y qué formatos en algún momento ustedes diligenciarán amablemente para permitir que el practicante pueda ser retroalimentado también por parte de ustedes. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Listo. Ok. Entonces tenemos por acá, en primera instancia, lo que es la guía del proyecto, ¿cierto? Esta guía del proyecto es esa parte inicial que les comentaba. El viernes 20 de agosto, los practicantes deberán entregar esta primera parte, esos primeros 11 puntos. Portada, índice, introducción, contextualización del escenario de prácticas, dónde están, justificación, por qué y para qué están allá, el diagnóstico o el planteamiento del problema, ese instrumento que aplicarán para validar la necesidad de que el practicante haga acciones allá, plantea los objetivos generales y específicos, establece una metodología para actuar o intervenir, nombra su orientación teórica, ¿sí?, personal, establece el marco teórico que sustentará o fundamentará su ejercicio,
y construirá un cronograma, que es la ejecución de actividades que se van a llevar a cabo para conseguir los objetivos. Esa es la primera entrega, el 20 de agosto. La segunda entrega, como les decía, que sería la tercera semana de noviembre, finaliza o se hace entrega el 19 de noviembre, con estos otros apartados. Uno, que es el desarrollo de la práctica, en el cual el practicante nombra su paso a paso durante todo el escenario, durante toda la práctica profesional. El impacto percibido por el estudiante, cómo se sintió, qué cambios notó, qué resultados de pronto infirió en su ejercicio diario. Resultados y conclusiones basados en la comparativa con el diagnóstico para medir el impacto en la población. La bibliografía, obviamente, que sustenta todo documento académico. Y el producto audiovisual, que ese se presentará en la semana de socialización de prácticas, quizás es la última semana de noviembre. Esta es la guía, se las quería presentar para que la conocieran, porque todo este documento de 16 puntos será el documento que al finalizar el semestre académico ustedes recibirán por parte de los practicantes, que les servirá como insumo a su agencia de prácticas para desarrollar futuras acciones. Entonces, para que lo conozcan, el informe obviamente está detallado para los practicantes con las explicaciones de qué hacer en cada apartado. Continuemos. Por un lado tenemos entonces esta guía. Por otro lado, quiero mostrarles también para que ustedes tengan claridad de cómo se evalúa el practicante. El practicante se le pone una nota a esa primera entrega del proyecto que equivale al 25% del total. Esa primera entrega donde cita a los autores en los que se va a basar, plantea los objetivos, hace un diagnóstico, tiene una nota del 25% del global. Luego hay una nota del seguimiento del 15%, que es el seguimiento de si el practicante viene a los staff, si el practicante va a la agencia de prácticas a llevar a cabo sus actividades. Una tercera nota que es la entrega del informe final, la que se hace en noviembre, ¿sí? Con las conclusiones y los resultados. Una cuarta nota que equivale a ese producto audiovisual, ese video que el practicante construirá resumiendo la práctica profesional que llevó a cabo. Y por último, la nota del jurado, aquel jurado que va a validar las acciones del practicante como las acciones de un profesional que puede salir al medio a ejercer. Esas son las notas, entonces, cómo se establecen. Se las quería compartir para que lo tuvieran en cuenta. Evidencias. Todos los practicantes deben llevar a cabo, ¿sí?, un registro de evidencias. Posiblemente ustedes verán que los practicantes en sus sitios de prácticas estarán tomando fotos, ¿sí?, estarán de alguna manera tal vez grabando un video, ¿sí?, crearán imágenes y se las compartirán a ustedes con infografías, pero también quedarán almacenadas en este informe. Un informe de evidencias que es a través del cual el asesor valida qué está haciendo el practicante semana a semana en su sitio de prácticas. Este informe entonces simplemente nombra la actividad que el practicante desarrolla, la descripción de la actividad y las evidencias pueden ser fotos, imágenes y demás. Como esto es un ejercicio académico, las fotos que sean tomadas dentro de la actividad del practicante en la agencia de prácticas no necesitarán un consentimiento informado porque no son imágenes que van a salir al público. Son imágenes que únicamente serán revisadas por el practicante, el asesor, ¿sí?, y las personas del ejercicio académico que rodea al practicante que lo consideren necesario, es decir, coordinador de prácticas, coordinador académico, pero son imágenes que solamente se hará uso de ellas para un ejercicio académico. En ningún momento serán imágenes públicas, a no ser que expresamente la agencia le diga al practicante que las puede publicar. De lo contrario, simplemente son imágenes que estarán registradas en este sistema o en este archivo de evidencias. ¿De acuerdo? Entonces, semana a semana el practicante debe dejar en evidencia qué está haciendo a través de fotos. El practicante entonces también tiene una evaluación que nosotros nombramos como una evaluación 360, que es una evaluación que incluye, ¿sí?, o tiene en cuenta los tres factores: el practicante, la agencia de prácticas y su asesor. ¿Qué quiere decir? Que el practicante entonces recibe una nota por parte de su asesor del Politécnico Gran Colombiano, recibe una valoración por parte de su agencia de prácticas, ya les voy a mostrar el formato que ustedes van a diligenciar, pero el practicante también tiene la oportunidad de hacer unos comentarios sobre su agencia de prácticas y evaluar a su agencia de prácticas a través de sus comentarios, y tiene la oportunidad también de evaluar a través de una encuesta que se envía en un link a su asesor de práctica, para que los tres agentes sean evaluados en sí mismos, que sea una evaluación 360, porque todos acá tienen la oportunidad de
ser validados a través de cómo es el comportamiento de la dinámica de un ejercicio de prácticas profesionales. Entonces, en esa evaluación, los asesores serán evaluados, les voy a compartir, ¿sí? A través de un link que les pregunta, unas preguntas muy básicas, esto lo reciben los practicantes para que puedan evaluar a sus asesores, ¿sí? De 1 a 5, como deficiente, regular, bueno, muy bueno y excelente, sobre unos conceptos que se emiten acá. Y el documento entonces que ustedes van a recibir para que puedan evaluar al practicante es este documento. En este documento ustedes podrán ver que ustedes tienen la oportunidad de emitir un concepto, una calificación de 0 a 5 sobre cada una de estas preguntas. Preguntas que están evaluando sobre las competencias del practicante en cuanto al ser, en cuanto al saber y en cuanto al hacer. Entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿su comportamiento evidencia la importancia que le da a los valores institucionales, profesionales y humanos? Es decir, el practicante que estuvo en su agencia fue un practicante ético. Pues usted podrá emitir una calificación de 4, de 5, de 3, de 2, de 1 o de 0 con relación a esa pregunta. ¿Sí? Asimismo, entonces, del saber, analiza la información que recibe de acuerdo con los conceptos teóricos de la psicología. Si usted considera que sí, entonces hace una puntuación de 5 o emite el concepto que considere, y del hacer. Acá entonces el asesor, ¿sí? Tiene la oportunidad de dar también aquí emitir un concepto sobre este documento, sobre el practicante, y el practicante puede hacer observaciones sobre la agencia de prácticas, ¿sí? Ustedes también pueden dejar aquí unas observaciones si consideran que el practicante fue excelente, que de verdad que estuvieron muy contentos, las pueden registrar ahí. El practicante puede hacer una observación también sobre su sitio de prácticas y el asesor. Se firma por los 3 actores, asesor, cooperador de agencia, que serían ustedes, y estudiante. Y aquí, en este apartado reservado para el asesor, será donde irá la nota final y definitiva de ese practicante. Este espacio es para el asesor porque es quien académicamente toma todo este consolidado de criterios y establece una nota final. ¿De acuerdo? Entonces, para que conozcan que este informe yo se los compartiré al final del semestre para que ustedes lo puedan valorar y tener en cuenta. Es más, los voy a compartir desde el comienzo para que ustedes puedan saber desde el comienzo qué es lo que deben de alguna manera estar pendientes en el practicante. Por último, quiero compartirles una información importante. Y es que los practicantes del Politécnico Gran Colombiano no solamente hacen su práctica profesional en el sitio y se dedican a llevar a cabo acciones y ya. El practicante del Politécnico Gran Colombiano que está en sus agencias tiene también dentro de la universidad unas horas correspondientes a su práctica profesional formativas. ¿Sí? Esto viene por parte del Ministerio de Educación, donde el practicante debe estar 5 horas en la universidad en formación. Esas 5 horas de formación o de supervisión directa sobre los practicantes que hacen práctica no clínica, como es el caso de ustedes, se compone de lo siguiente: 3 horas, que son las 3 horas del staff de prácticas, obligatorias para el practicante. Tiene que estar semanalmente 3 horas con su asesor. 1 hora de asistencia a una conferencia que se va a dictar todos los martes a las 8 de la noche de manera virtual. La asistencia a esa conferencia es obligatoria para todos los practicantes de práctica no clínica. Digo de práctica no clínica porque los estudiantes de práctica clínica tienen otros espacios de formación diferentes por el modelo de docencia-servicio que se maneja en la práctica clínica. Pero los de práctica no clínica deben estar 1 hora semanal todos los martes a las 8 de la noche en estas conferencias que ustedes pueden ver ya asignadas en este cronograma. Todas son el martes. Iniciamos mañana con la primera, que es la inducción de prácticas, que estará a cargo mío, y así sucesivamente. La siguiente semana estará en una jornada que conocerán unas pruebas de laboratorio, formación necesaria para hacer su diagnóstico, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, esa es la cuarta hora, 3 horas de staff, 1 hora de formación, y la quinta hora es una hora que se le da al practicante para que haga su gestión de prácticas, para que organice su trabajo, para que organice la agenda en los escenarios donde tiene que llevar a cabo agenda. Entonces, ahí el practicante tiene la oportunidad de organizar toda su agenda. Entonces, de eso se compone. 5 horas donde el practicante tiene que hacer sus prácticas. Pero, ojo, importante, estas 5 horas de supervisión directa no se toman del tiempo que el practicante ha acordado con las agencias de prácticas. No se toma ese tiempo. Estas horas son horas que el practicante debe llevar a cabo aparte de las horas acordadas con su agencia de práctica. Si el practicante vamos a llamarlo Pedro,
con la agencia de prácticas, digámoslo así, la Fundación Mariano. El practicante Pedro con la Fundación Mariano estableció que iba a llevar a cabo 20 horas semanales de práctica en actividades allí en la fundación. Ok, perfecto. Estas horas de staff, que son 3, y la cuarta, que es de formación, y la quinta, que es para que él haga su gestión de prácticas, es decir, esas 5 horas no se le restan a esas 20 horas que acordó el practicante con la Fundación Mariano. Esas 5 horas son aparte de las prácticas, de las horas que haya agendado con la fundación, con ustedes, para que lo tengan por favor muy presente, ¿de acuerdo? Que sus horas, del acuerdo a que ustedes llegaron, se mantienen. Estas 5 horas son adicionales y el practicante lo sabe. Yo mañana se los voy a dejar muy claro en la inducción, pero para que ustedes también lo tengan muy claro. Por último, entonces quería compartirles que cada uno de los staff que el practicante lleva a cabo son staff que tienen temáticas dentro de sí mismas para que se puedan llevar a cabo. Juliet, dame un segundo, Juliet, ya te doy la palabra. Son temáticas que se llevan a cabo, ¿sí?, dentro de las acciones del staff. El staff es un momento de acompañamiento donde el practicante resuelve sus dudas académicas con el asesor, donde también recibe una formación por parte del asesor y donde también se valida un desarrollo en competencias por parte del practicante. Hay un seguimiento constante en esto. No solamente se trata de saber, sino de saber hacer, pero también de saber ser. Y ese saber ser es lo que permite que el practicante crezca como persona, ¿sí?, crezca como profesional y crezca como una persona competente para el medio. Entonces, ese es el staff, ese es el acompañamiento, esa es la formación, ese es en resumen de lo que se trata, digámoslo así, la práctica profesional que se lleva a cabo en el Politécnico Gran Colombiano. Entonces, voy a darle paso a Juliet, que tiene la mano levantada. Juliet, por favor. Hola Julián, buenas noches. Qué pena que, no sé si la pregunta que voy a hacer ya la respondieron, pero no me pude conectar antes. Tranquila. Tengo una duda. ¿Cuántas horas máximas a la semana puede hacer un practicante en la modalidad de convenio? Ok. Ahí te agradezco tu pregunta, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se hace un convenio que termina siendo, digámoslo así, un acuerdo de voluntades entre el practicante y el escenario de prácticas, es un acuerdo al que se llega entre el escenario de prácticas y el practicante. No está regulado, digámoslo así, por un máximo de horas, un mínimo de horas. Obviamente, en el convenio generalmente al practicante no se le paga. Por eso entonces a veces el practicante dice, pues yo cómo voy a estar 40 horas si yo tengo otro trabajo o no tengo el tiempo, ¿cierto? Entonces hablar de un máximo de horas, digámoslo así, pues tal vez pongámoslo en esos términos, pues que no exceda lo que sería una jornada laboral en caso de que el practicante diga, yo no necesito que me paguen, yo puedo estar aquí 8 horas diarias como cualquier otra persona. Ok, perfecto, listo, eso se puede llevar a cabo. Pero lo que sí se puede presentar es lo contrario. Y hay un mínimo de horas que debe estar el practicante llevando a cabo prácticas en el lugar de práctica. Ese mínimo de horas está establecido por la cantidad por la, digámoslo así, relación de créditos académicos a lo que corresponde a la práctica. En resumidas cuentas, el practicante semanalmente, como mínimo, debe atender a esta materia de prácticas con 5 horas de supervisión directa, que es la formación general que nosotros le damos y el staff de prácticas, y 10 horas de prácticas en el sitio. Entonces, el mínimo en el sitio son 10 horas, el mínimo. El máximo, pues que no exceda, digámoslo así, una jornada laboral normal, siendo ese el acuerdo con el practicante, ¿cierto? No vamos a tener de pronto 10 horas en el día, pero si el practicante quiere estar las 8 horas de una jornada laboral, lo puede hacer. Importante aquí hacer una salvedad. Para que el practicante pueda estar horas, ¿sí?, así toda esa cantidad de horas en el sitio de práctica, se requiere que en el sitio haya un psicólogo. Eso sí es importantísimo. Si en el sitio no hay un psicólogo que acompañe al practicante, el practicante no puede estar esa cantidad de horas porque no hay quien lo oriente. En los sitios de prácticas donde no hay psicólogo in situ, el practicante crea su cronograma con su asesor de prácticas y al sitio únicamente va a aplicar las acciones creadas en su staff. ¿Sí? Simplemente va y ejecuta acciones planteadas con la población objetivo, pero no se puede quedar, pongamos en el caso de un colegio, el practicante no puede estar caminando por los pasillos a ver qué pasa.
no porque no hay un psicólogo que si pasa algo lo acompañe en aquello que pasa. El practicante, si no hay psicólogo en el colegio, va al colegio, hace sus talleres, hace sus escuelas de padres, hace su reunión con profes y se devuelve. ¿Sí? Cuando hay un psicólogo en el sitio, sí se puede quedar por los pasillos porque está el psicólogo allá. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero las horas son las acordadas con el practicante en ese convenio. Muchas gracias. Nada, Juliet, con todo el gusto. Estaba haciendo esta grabación, Juliet, agradezco que entre. Sé que el horario es un horario bastante difícil para todas las agencias de prácticas porque muchos ya no están trabajando, pero quise hacer esta grabación para poder compartírselas por link junto con los archivos donde les explicaba el proyecto de prácticas que el practicante va a hacer y que ustedes van a recibir para que tengan como insumo para las actividades posteriores a la práctica, ¿sí? Que el practicante pueda dejar un insumo sólido sobre un diagnóstico de la población, una consecución de objetivos, unos resultados de los mismos y que a partir de ahí el siguiente semestre, si otro practicante va a su agencia, pues que pueda partir de ahí y no empezar de cero, o que pueda servir como insumo para algún proceso ya interno de la organización. Entonces, Juliet, no sé si de pronto, aprovechando que estás acá, ¿tienes alguna otra duda, algo que te inquiete, algo que de pronto desconozcas de la relación de practicante con agencia de prácticas? De pronto, en relación a las evaluaciones que se hacen, ¿cada cuánto se van a realizar directamente en la agencia? Ok, perfecto. Las evaluaciones que se llevan a cabo son por parte del asesor de prácticas y el estudiante. Es decir, el asesor de prácticas, te voy a compartir mi pantalla para mostrarte el modelo, va a llevar a cabo las siguientes evaluaciones. El asesor de prácticas, te va a mostrar lo que serían las notas finales que se van a entregar, ¿sí? Estas son las notas que comprenden el 100% de la práctica del estudiante. Hay un 25% de su nota que comprende la entrega inicial del proyecto. Ya enseguida te comparto la pantalla para que lo veas. Ese 25% es la primera entrega del proyecto que se ejecuta durante las 2 primeras semanas. Es decir, desde hoy hasta el viernes 20, ¿sí? 2 semanitas, el viernes 20 de agosto, el practicante se centrará en hacer su proyecto de prácticas basado en el diagnóstico que en la agencia pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque las actividades posteriores tienen que tener un fundamento. Si el practicante va a trabajar emociones, pues en su proyecto tiene que estar citados los autores, ¿sí? Que hablan de emociones y el diagnóstico que evidencia el por qué va a trabajar emociones, ¿cierto? Entonces, 2 primeras semanas para que el practicante en su agencia haga diagnóstico, encuesta, se acerque a la población y construya su proyecto. Ese proyecto tiene entonces un 25%, la nota de ese proyecto. Hay un seguimiento que son todos los staff que durante el semestre el practicante va a llevar a cabo con sus asesores, donde el asesor va a validar evidencias, registros fotográficos semanalmente, que evidencien que el practicante está llevando a cabo sus acciones semanalmente, que es un 15% que el asesor contempla de ello. Y en noviembre, la tercera semana, el practicante debe entregar el resultado de todas las acciones que se han ido haciendo. Es decir, no lo vamos a evaluar por cortes, primer corte, segundo corte, tercer corte, no, sino más bien por las acciones que se llevan a cabo. Sustento teórico del proyecto, el seguimiento de las actividades del proyecto, el resultado final de ese proyecto, las conclusiones que se saquen, los resultados que se evidencien, la entrega de un producto audiovisual, es decir, un video donde el practicante resume su práctica profesional que se muestra en una jornada de socialización de prácticas, una jornada donde se exponen todos los proyectos que se llevaron a cabo, a la que ustedes están invitados, que en esa jornada entonces hay un jurado que no es el asesor, sino otra persona, otro docente, que escucha al practicante, ve su producto final, escucha lo que hizo y emite un concepto, ¿cierto? Una nota para evaluar académicamente las acciones de ese practicante. ¿Listo? Entonces, se dividen así lo que serían las notas, como te digo, no son por cortes, sino por resultados finales. Y el proyecto del que te hablo es este. Este es el proyecto, aquí está el índice, obviamente el documento pues describe cada uno de los puntos. La primera entrega el viernes 20 de agosto es todo el sustento de las acciones del practicante, la contextualización de dónde está, la justificación de por qué está allá, el diagnóstico de qué es lo que es necesario allá y cómo se evidenció esa necesidad, los objetivos que se plantean en la organización o en el escenario, a través de qué metodología se va a acercar a la población, la orientación teórica personal del practicante, que él tenga claro desde dónde mira el fenómeno humano, el marco teórico obviamente que sustente a través de autores lo que va a hacer y el cronograma que establezca.
Esto es la primera entrega. Cuando esto está ok y el asesor dice, está ok, hay un proyecto serio, hay un documento que resume que tus actividades están fundamentadas, se da vía libre para que en adelante el practicante ejecute todo este proyecto, ¿sí? Para cumplir sus objetivos a través de actividades que evidencien el diagnóstico, ¿cierto? Es decir, ejecutar el cronograma. Y al final, pues, nombra el desarrollo de su práctica, qué se encontró, qué actividades realizó, qué impactos percibe que tuvieron sus actividades, los resultados y conclusiones en esa comparación entre diagnóstico y resultado final, si la población fue impactada, si se transformó, si no hubo cambios, todo ese resultado, bibliografía pues de todo documento y el producto audiovisual. Este documento, así como lo ves, de 16 puntos, 15 más el producto, será el documento que yo te decía que les vamos a entregar a ustedes, que el practicante les entrega a ustedes al finalizar tu proyecto para que sirva de insumo para futuras acciones de ustedes en la organización. ¿Sí? Y por último, frente a esa evaluación también hay el practicante, aquí hay una evaluación 360 donde el practicante puede tener la oportunidad de ser evaluado, pero también evaluar a su asesor y evaluar al sitio de prácticas o hacer comentarios sobre su sitio de prácticas. Para esto hay un formatico que es el que yo les voy a enviar desde el comienzo para que ustedes sepan de qué se trata. Es este formatico que son 3 paginitas, pero que es muy sencillito, ¿sí? Un formato entonces en el cual ustedes tienen la oportunidad de poner una certificación, un concepto de 0 a 5 sobre unos puntos. ¿Qué son esos puntos? Pues las competencias del practicante en cuanto al ser, el saber y el hacer. En cuanto al ser, que el practicante es ético, entonces su comportamiento evidencia la importancia que le da a los valores institucionales de donde estuvo, profesionales y humanos. Dice, sí, el practicante fue ético, le voy a poner un 5. O bueno, me parece que le faltaba un poquito de ética, le voy a poner un 4. Ok, es la valoración que tú haces sobre cada uno de los ítems. Asimismo del saber. Utiliza lenguaje técnico específico cuando hace las intervenciones. Sí, tiene un 5 o no, de verdad me parece que era un lenguaje muy coloquial y podía ser más profesional, le voy a poner un 3. Y sobre el hacer, presenta y ejecuta las propuestas, es proactivo, muestra interés, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen la oportunidad al final del semestre de diligenciar este formato para poder entonces emitir un concepto sobre su practicante. El asesor también entonces aquí diligencia unos criterios también en este formato y el practicante, así como ustedes, pueden hacer unas observaciones. Ustedes pueden, por ejemplo, poner excelente la práctica profesional, el practicante es una persona entregada, proactiva, etcétera, etcétera. El estudiante puede también nombrar su sitio de prácticas, tiene la oportunidad de dejar en un documento escrito, que es donde va a estar su nota final, cómo se sintió en el escenario de prácticas, cómo le fue, si de verdad es un sitio donde ojalá se sigan haciendo convenios para que sigan habiendo estudiantes allí. El asesor entonces también puede establecer aquí un concepto al respecto. La firma obviamente del asesor, de ustedes como cooperadores y del estudiante. Y este espacio reservado donde va la nota final, porque este es el documento que digamos alberga la nota final, que es la nota final que el asesor, ¿sí?, que es el docente que académicamente ha seguido al practicante durante todo su proceso, reuniendo todos estos criterios de el formato que te mostré en la nota del 100%, pero la valoración que ustedes también le dan, que eso hace parte de ese seguimiento, esa valoración que ustedes le dan al practicante, emite una nota final y si el practicante, basado en todos estos criterios, tiene un 4,5 en su práctica profesional y queda registrado en este documento donde está firmado por todas las partes. ¿Sí? Esa es como la valoración, entonces yo les voy a compartir desde el comienzo para que ustedes puedan desde ya saber de alguna manera qué es lo que ustedes como agencia pueden, en el que se pueden fijar en el practicante, en el ser, en el saber, en el hacer, porque de alguna manera son las competencias que se buscan desarrollar en él. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Es claro ese aspecto de la evaluación del practicante? Por último, Juliet, quiero compartirte y bueno, compartirle a todas las personas que van a ver esta grabación. El asesor de prácticas, yo soy el coordinador de prácticas profesionales, ¿cierto? Quien coordina a todos los chicos y a los asesores. Los asesores asignados a cada uno de los chicos los van a contactar a ustedes, porque la intención es que haya una relación cercana, no que estén hablando todos los días, pero mínimamente unas 2 o 3 veces al semestre vía correo puedan contactarse, puede al asesor preguntarle, Juliet, ¿cómo va el practicante en la agencia?
está yendo a la agencia, no ha ido a la agencia, cómo les ha ido, cómo se han sentido. El practicante aquí nos muestra unas evidencias de lo que hace, pero queríamos preguntarte a ti cómo vas. Y que tú puedas decirle al asesor, mira, asesor, de verdad que somos muy contentos, me parece que hay una oportunidad de mejora en ese sentido. Listo, que haya una comunicación en ese sentido que finalmente tributa al crecimiento profesional del estudiante. ¿Listo? Entonces, hay un contacto vía correo con el asesor del practicante, que ellos los contactarán durante esta semana, para que ustedes puedan entonces también tener una relación con quien está acompañando al practicante semana a semana. ¿De acuerdo? No sé, Julia, si de pronto tienes alguna otra pregunta. Por mi parte, esto que te acabo de resumir es lo que acabo de contar en este video, que les enviaré a todos en un correíto, ¿sí? Con el link para que ustedes lo puedan revisar, para que puedan tener claro de alguna manera lo que es este semestre 2021-2, el acompañamiento que se le hace al practicante y lo importante que ustedes son para este proceso. Bueno, Julián, muchas gracias. Que estés muy ¿No? bien. A ti por asistir, Juliet, que tengas un buen día. Y a todas las personas que vean este video, muchísimas gracias por hacer parte de este proceso de formación de cada uno de los estudiantes de Politécnico Gran Colombiano. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego, Juliet. Hasta luego, que estés bien.